Lo invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 9, que es donde nos encontramos. Hechos capítulo 9. Vamos a centrarnos en dos versículos en una forma inicial y luego estaremos desarrollando un poco más ampliamente otros textos. Hechos capítulo 9, vamos a estar leyendo el versículo 19 a manera de introducción y el número 20. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Señor, añada bendición a su palabra. La vida del apóstol Pablo sigue el mismo proceso que el de cualquier recién convertido. Debemos recordar en dónde lo dejamos en el sermón pasado. Los ojos de Pablo ahora están abiertos a verdades que antes estaban ocultas a él mismo. Su corazón experimentaba un afecto, un amor que le eran extraños anteriormente. Aún su misma voluntad fue transformada y su alma ahora prosigue una nueva visión, una nueva misión, un nuevo impulso, que es el de querer agradar a Dios. Esto ocurre no solamente en la vida de Pablo, sino en la vida de cualquier creyente. La regeneración transforma cada una de las etapas o los estadios de nuestra alma. No hay aspecto de nuestro ser que no sea transformado por la regeneración. Ahora, Pablo no solamente fue llamado para ser un creyente, Pablo también es llamado para que claramente abandere una predicación dirigida a los gentiles. Como Cristo mismo le hizo saber a Ananías, él sería un instrumento para anunciar el mensaje del evangelio, para anunciar su nombre ante los gentiles, ante los judíos, ante reyes, ante aquellos que estarían en eminencia. Y eso fue tratado en el sermón pasado. Ahora, nadie podemos nosotros decir sería más adecuado para esta tarea que el mismo Pablo. En su parte espiritual era un nuevo creyente igual que cualquier otro. Pero si hablamos de la vida pasada del apóstol Pablo, o el que de ahora sería el apóstol Pablo, también cada una de las actividades y cada una, digamos, de las facultades de Pablo son apropiadas para el ejercicio de su nueva misión. Cada una de las actividades que él desarrolló anteriormente, antes de la conversión, se convertirían entonces en grandes vehículos que iban a, de alguna manera, aligerar la campaña y favorecer la campaña de llegar hasta los gentiles a predicar el evangelio. Esto de alguna forma iba a garantizar que la obra como tal no se detuviese. Ahora, si pensamos por un momento, los otros apóstoles eran blancos fáciles para los imperios, por tratarse de judíos, por tratarse de aquellos que venían de pronto de una condición social en que no era cómoda o que no tenían garantías para poder movilizarse en todo lo que en ese momento se consideraba como el Imperio Romano. Pero en este caso vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo gozaba de ciertas condiciones que sí iban a ayudar a la proclamación del evangelio del reino de los cielos. Los otros apóstoles tendrían barreras para el desarrollo de su misión, pero por su formación intelectual, Pablo iba a poder moverse en medio de círculos académicos griegos de esa época, y él podía fácilmente y con gran elocuencia presentar el evangelio a todos aquellos que eran grandes filósofos de la época, sin quedar atrás en cuanto a argumentos para presentárselos a ellos. Por otro lado,
podemos ver que el apóstol Pablo podía entrar y salir con gran facilidad en todos los territorios producto de su condición de romano también, o de tener la ciudadanía romana. No había camino, y recordemos que Roma, uno de los mayores aportes que dio en este entonces fue la construcción de caminos. Por lo tanto, cualquier camino romano era para el apóstol Pablo entonces una posibilidad para transitar libremente, para predicar con gran libertad el mensaje del evangelio. Su elocuencia le permitiría entonces estar frente a la aristocracia, y verían entonces estos hombres en Pablo un gran orador, un gran maestro. Aún él podía presentarse delante de reyes y exponer el mensaje del evangelio, tanto como inquietarlos a escuchar el mensaje del evangelio, como veremos más adelante sucederá con Agripa. Así que podemos decir que en cuanto a su vida pasada, el apóstol Pablo era adecuado, era un instrumento adecuado para todo lo que él iba a emprender de aquí en adelante. En medio de los romanos, en medio de los griegos, en medio de los judíos, él podría entonces predicar el evangelio. Si lo vemos desde esta perspectiva, podríamos decir que no había una persona más indicada para la tarea que el apóstol Pablo. Y con ello yo quiero decir algo, y es que nuestro Señor Dios toma personas que aparentemente vivían contrarias a su voluntad, y cuando estaban ajenos a Él, se capacitaron, estudiaron, llegaron a posiciones, y ahora los trae el evangelio, los trae a que experimenten la regeneración para hacer de ellos vehículos en favor de su misma extensión del reino de los cielos. Y yo creo que el apóstol Pablo es una viva imagen de lo que acabamos de decir. Ahora, aunque todas estas garantías, por así decirlo, están en el apóstol Pablo, nosotros debemos precisar que el éxito de su misión de ninguna manera estribaba en ello, en el hecho de que él gozaba con todas esas credenciales. El mismo Pablo asegura que el éxito de su ministerio no debía o no se debía a lo que él era en el pasado. Cuando leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Definitivamente el apóstol Pablo, aunque era desde la perspectiva humana una persona ideal para esa misión, ideal para todo el trabajo que tenía por delante, él tenía claro que era un instrumento y que todo su pasado en realidad no garantizaba un éxito, sino la gracia de Dios, la mano de Dios sobre él. Bueno es contar con hombres preparados en nuestra iglesia, hombres que tengan habilidades para favorecer la extensión del reino de los cielos, que hablen con elocuencia, que posean herramientas para moverse en medio de los distintos escenarios que este mundo exige. Pero en una forma principal, lo que más necesita nuestra congregación son hombres en los que repose la gracia de Dios. Definitivamente eso es lo que más necesitamos. Si la gracia no reviste a un hombre, todas las herramientas antes mencionadas no serán efectivas, no harán nada. Antes puedo decir que se convertirán en pesadas cargas para esa persona, que le van a imprimir a su vida o a su intento por servir al Señor muchas tentaciones y lo llevarán al pecado. Muchas de ellas serán fuente de pecados como el orgullo, la arrogancia. Se verán a sí mismos como la razón del éxito de su ministerio, cuando en realidad no hay tal éxito. Por lo tanto, la preparación, los estudios, las credenciales, todas ellas son efectivas siempre y cuando la gracia de Dios esté en medio del asunto. Y es lo que nosotros podemos señalar en la vida del apóstol Pablo. Todo lo que él era tiempo atrás, antes de la regeneración, solo servía para darle un título: enemigo de Cristo.
Pero ahora, después de la gracia, Él es el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 8, dice: aunque yo tengo también de qué confiarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ese es el apóstol Pablo haciendo un poco la descripción de su pasado. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces el apóstol Pablo pone en una correcta perspectiva su pasado, sus estudios, sus capacidades, sus credenciales. Si no están en el desarrollo de la misión que Dios ha encomendado, si no son usados por la mano de gracia del Señor, todo eso es basura. Todo eso es basura. El día de hoy, mis hermanos, veremos dos detalles de la nueva vida de Pablo en este sermón que le coloqué como título: el inicio del viaje. El inicio del viaje. Y para tratarlo veremos dos aspectos. Vamos a hablar de las circunstancias que rodearon su inicio. Las circunstancias que rodearon su inicio. Y vamos a estar hablando de la manera en que él enfrentó dichas circunstancias. Soportado en los textos bíblicos que leímos y un número de textos que también señalaremos o leeremos, vamos a estar viendo entonces estos dos aspectos. Y quiera el Señor, por medio de esta exposición, permitir en nuestros corazones entender cuán importante es que tú y yo como creyentes entendamos que estamos llamados a servir al Señor, no importando las circunstancias en que vivamos. Así que pasemos entonces al primer punto. Son las circunstancias. La primera es las circunstancias que rodearon su inicio. Ese es el punto número 1. Vamos a ver ello. La descripción que hace Lucas en el libro de Hechos es muy rápida. Y por ser muy rápida, podemos nosotros de alguna manera desconocer los detalles que son tan ricos en el texto. Por pasar en una forma ligera o superficial por encima de los textos bíblicos, pudiésemos estar desconociendo algo que el pasaje nos está señalando. Ahora, Lucas sí demarca muy bien unas pausas que va a determinar el sentido cronológico en el que se dieron los eventos en la vida de Pablo posterior a su regeneración. Y vamos nosotros a leerla un poco. Podemos nosotros ver una división específica en las circunstancias que rodearon el inicio de la obra o la misión del apóstol Pablo. Estas circunstancias pueden ser descritas en una forma positiva y en una forma negativa. Lo que quiero decir con ello es que el inicio de la vida, en este caso ministerial del apóstol Pablo, está rodeado de circunstancias negativas y circunstancias positivas, aunque estoy completamente de acuerdo en el hecho de que es un error en sí llamarle circunstancias positivas y circunstancias negativas, puesto que el apóstol Pablo mismo dirá en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que desde su perspectiva, la misma perspectiva del apóstol Pablo, no hay circunstancias malas, todo ayuda para bien. Para un creyente todas las cosas están en función a su beneficio. Pero para efectos de un reconocimiento detallado de los hechos narrados en este libro, vamos a permitirnos llamarle circunstancias negativas a aquellas eventualidades que imprimen de alguna manera dolor o sufrimiento al apóstol Pablo.
Así que vamos a llamarle negativas a aquellas que imprimen dolor al apóstol Pablo, pero ya sabemos que desde su propia perspectiva no hay circunstancias negativas para con su vida, entendiendo que ella misma es dirigida por Dios. Vamos a ver entonces, o permítame primero anunciar las positivas, las circunstancias positivas que rodearon el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Vamos a leer el versículo 19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La primera que quiero listar es la compañía de otros creyentes. La compañía de otros creyentes. Es sumamente importante reconocer este aspecto en la vida del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros con frecuencia creemos que al hablar de los apóstoles estamos nosotros señalando una estirpe mayor de creyentes. De alguna manera consideramos que los apóstoles son seres superdotados, con capacidades excepcionales, y sabemos que los dones del Espíritu Santo reposaban sobre ellos. Pero este texto nos enseña algo que es sumamente importante. El apóstol Pablo, aún siendo apóstol, aún llamado de la forma tan gloriosa en que fue llamado, tenía la necesidad de estar con otros creyentes. Tenía la necesidad de congregarse en una iglesia local. Estar junto a otros hermanos que profesaran su misma fe. Aquel que iba a ser un instrumento en las manos de Dios, aquel que iba a anunciar a otros las verdades del reino de los cielos, ahora debe estar con otros creyentes. No somos llamados, mis hermanos, para hacer ruedas sueltas después de la regeneración. Pensar que un creyente experimenta la regeneración y luego puede de allí en adelante caminar solo hacia el cielo es algo arbitrario, contrario a lo que enseña la Escritura. Ni un apóstol, ni un pastor, ni un maestro, ni un diácono puede ni está apto para tener una vida piadosa en soledad. El apóstol Pablo debió reunirse con otros creyentes. Recordemos que el mismo apóstol Pablo dirá en Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabe qué es interesante? Que por lo general nosotros decimos yo soy miembro de la iglesia tal, pero el apóstol Pablo dice que somos miembros los unos de los otros. Que nos debemos el uno al otro, que estamos unidos o pegados el uno al otro. Somos comparados con un cuerpo. ¿Y qué pasa si usted separa de su cuerpo uno de sus miembros? Notará que ese miembro separado empezará desde el momento de la separación a entrar en necrosis o a morir. ¿Por qué? Porque es necesario que los miembros estén pegados, estén unidos al cuerpo para que vivan. Por eso es que nosotros podemos señalar claramente que Cristo no tiene prótesis. No pueden ser removidas y colocadas nuevamente. Miembros de un solo cuerpo. La comunión cristiana es tan necesaria para nosotros como el que nuestros brazos estén conectados a nuestro tronco. Porque debido a esa unión es que somos alimentados, es que pueden seguir con vida los miembros. De esta misma manera encontramos esta realidad en el apóstol Pablo, que aún después de su regeneración, él se acercó, él fue introducido a la iglesia, a esa iglesia local de Damasco, con otros hermanos estuvo él allí. Como el autor de Hebreos cita,
En Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. De manera, mi hermano, que no hay posibilidad de pensar en un creyente que no se congrega. Es imposible. Las circunstancias que rodean nuestra vida de ninguna manera son una licencia para dejar de congregarnos. Pablo, después de ese maravilloso encuentro con nuestro Señor Jesucristo, podría considerar que desde su misma soledad, allí donde estaba, el Señor iba a venir entonces periódicamente a enseñarle a él solo y estar viviendo y contemplando la gloria de Cristo en su soledad, como algunos creen que puede suceder con ellos en sus casas. Y debemos señalar que es mucho más determinante en las primeras etapas de nuestra vida cristiana la compañía de los creyentes. Nuevamente, decíamos hace un rato, Pablo contaba con muchas virtudes producto de su vida pasada, pero quien ahora estaba allí era un bebé. Acababa de nacer de nuevo. Él necesitaba, ¿qué cosa? Estar en medio de otros creyentes. Es muy necesario para los creyentes que acaban de nacer de nuevo, para aquellos que apenas están dando sus primeros pasos en la fe cristiana, ser acompañados por otros creyentes que ya llevan mayor tiempo caminando en esta fe. Debemos recordar, mis hermanos, que camino a la gloria no entrarás tú solo, entrará el pueblo del Señor y debes caminar a su lado siempre. Aún el apóstol necesitaba la compañía de otros creyentes, los creyentes de Damasco. Es justo en este caso pensar que Ananías testificaría entonces de la conversión de Pablo, porque uno puede preguntarse cómo recibieron entonces a aquel que antes era el verdugo de la iglesia en la iglesia de Damasco. Pero es justo pensar esto. Ananías, aquel que estaba en la iglesia de Damasco, debió testificar, sabía muy bien que Pablo era un escogido de Dios, que iba a ser un instrumento. Él debió dar testimonio de Pablo. Por lo tanto, en esta etapa inicial, Pablo estaría dentro de los límites de una iglesia local. Él estaría cerca de otros creyentes que le acogerían como uno que es hijo de Dios, necesitado de la comunión. Y no cabrá de verdad un sermón para enfatizar o sobreenfatizar la importancia de la comunión de los creyentes. Pero valga este texto y este momento para señalarla. Es y debe ser una de las tareas de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia, ver a los hermanos que llegan a este lugar como necesitados de aquello que también necesitaba Pablo, comunión. Y ser nosotros como iglesia un medio de gracia para todos aquellos que son del Señor. Pablo fue y se refugió en los creyentes de Damasco. La iglesia debe ser para todo aquel que llegue en un refugio en donde pueda encontrar comunión, mi hermano. Comunión. Esto no es un teatro en el que usted entra, ve un espectáculo y se va. Es un lugar en el que están reunidos los hijos de Dios, los que hacen parte de un mismo cuerpo. Por lo tanto, debe haber comunión y usted debe esforzarse por ello. Bien, entonces lo primero que vemos en cuanto al aspecto positivo de las circunstancias del apóstol Pablo en su nueva vida es, en este caso, la cercanía que tenía con los creyentes, ¿verdad? Segundo, o B, que quiero llamar,
La compañía de los creyentes es la primera, la segunda es un tiempo de preparación. Esta es otra circunstancia positiva. Aquí quiero citar Gálatas capítulo 1, puesto que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Galacia, establece entonces un poco lo que sucedió posterior a su conversión camino a Damasco. Por lo tanto, nos ayudará un poco a establecer el orden cronológico del que advertíamos que Lucas es muy rápido en establecer. Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 18 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Este texto de la carta a los Gálatas, sumado a la descripción que vemos que hace Lucas en el libro de Hechos, nos permite organizar los eventos de esta manera. Pablo, después de su conversión, del momento en que se encuentra con el Señor, se queda por un tiempo con la iglesia en Damasco, ya como vimos, en la compañía de los creyentes. Pero por lo que se lee después, Pablo se retira a Arabia y dura un tiempo no específico. No se deja claro cuánto tiempo dura allí, pero después regresa nuevamente a Damasco. Desde su tiempo de la primera llegada a Damasco, su retiro a Arabia y su regreso a Damasco, él establece en la carta a los Gálatas que pasan 3 años. Los pasajes son claros entonces en señalar que Pablo, después de ese glorioso momento de su conversión, después de entender que el Señor lo ha llamado para algo específico, él mismo declara que de una vez, al momento en que él recibió este llamado, no se presentó ante Jerusalén y los otros apóstoles a decir: yo también soy un apóstol y necesito estar en este lugar o necesito hacer esto o aquello. Él no reclamó en una forma inmediata, como si fuese un cargo especial que le fuesen a dar. Él deja claro que pasó 3 años para que luego entonces sí se presentase delante de los apóstoles o los otros apóstoles. Los comentaristas bíblicos más serios interpretan el tiempo en el que él está en Arabia como un tiempo de preparación y meditación. Que cuando nosotros leemos en el pasaje, aquello que recalca el libro de Hechos y Gálatas es que Pablo, después de su conversión, duró 3 años preparándose, capacitándose. Y yo quiero que traiga usted a la mente nuevamente quién era Pablo. Todo su profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Una persona versada en la ley. Una persona que conocía ampliamente la Escritura, pero que ahora algo nuevo surgía ante su presencia. Una nueva perspectiva de lo que era el Antiguo Testamento tenía en mente ahora Pablo. Por lo tanto, él debía dedicar tiempo a entender cómo Cristo en realidad se mostraba a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Aquello que no entendió de la predicación de Esteban. Ahora Pablo debía, en una forma, digamos, quieta y reposada, meditar en las verdades del Evangelio en conexión a lo del Antiguo Testamento. Y este tiempo entonces es tomado por el apóstol para eso. Esto nos enseña también cuán necesario entonces no solamente es la comunión de los santos, sino la preparación para un ministerio. El apóstol,
aquel que era guiado por el Espíritu Santo, siendo un hombre versado en la palabra, siendo inspirado por Dios, necesitó un tiempo de preparación, necesitó tiempo para poder aclarar todo aquello que ahora era nuevo para él. Así que se constituye también entonces una ligereza el pensar entonces que simplemente porque el Señor me ha llamado a la regeneración, ha permitido que en mi corazón experimente la gracia, la justificación y la adopción, luego entonces entiendo que he sido comisionado para algo por el mismo hecho de ser comisionado, debo ir y de una vez hacerlo sin preparación alguna. Recordemos que esa no es la aplicación de abre tu boca que yo la llenaré. Debemos estudiar la palabra, meditar en ella, comprender la palabra. Pablo hizo esto. Bien, entonces habían dos circunstancias positivas que rodearon el inicio de su ministerio y que nos ayudan a nosotros. La comunión y cuán necesaria es, y la preparación. Ahora veamos entonces circunstancias negativas que también estaban presentes en este inicio de su nueva vida. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Hay que entender esta enseguida. Esta enseguida es después del tiempo en Arabia. Regresa a Damasco y empieza a predicar. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pasados muchos días los judíos, versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos los que tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y hablaba denodadamente, versículo 29, el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Este número de pasajes que acabamos de leer nos hablan cómo después de la conversión de Pablo, después de gozar de esa comunión con los creyentes, después del tiempo de meditación y preparación que él tuvo, también llegaron a su vida las persecuciones. Desde el mismo momento, desde el mismo instante en que él empezó a predicar el nombre de Cristo, enseñar a otros acerca de que Cristo era el Hijo de Dios, desde ese instante vinieron a sus vidas todo tipo de calamidades, dificultades, tribulaciones. Porque el pasaje lo enseña claramente. Él pudo haber estado 3 años meditando y durante ese tiempo no había persecución. Pero al momento en que Pablo empezó, cuando él abrió su boca para anunciar el Evangelio y señalar que Cristo era el Hijo de Dios, desde ese instante inicia la persecución. Es importante esto, mi hermano. Una congregación callada no tendrá enemigos. Una congregación que predica la mentira gozará el apoyo del mundo. Una congregación que entrega o que enseña solo fantasías será alentada por el mismo Satanás. Pero una congregación que abre su boca y enseña la verdad
desde ese mismo instante, desde ese mismo momento, sufrirá persecuciones. Un pueblo que se levanta y abre su boca declarando el verdadero evangelio debe esperar como respuesta del mundo y de los que no son de Cristo solo persecuciones. Por ello te digo, mi hermano, si tú quieres vivir en completa tranquilidad con el mundo, no hables, no prediques, no anuncies el evangelio y todo estará bien para con el mundo. Con Dios no, pero con el mundo estarás en paz, estarás tranquilo, no serás rechazado por nadie. Es más, serás popular. Pero si hablamos de ser cristianos, de aquellos que anunciamos la verdad, que proclamamos el evangelio, tendremos enemistad con el mundo, mi hermano. Si tú anuncias el evangelio, despertarás en el mundo odio. ¿Por qué? Porque el mundo odia a aquellos que señalan la cruz de Cristo. El mundo odia a aquellos que hablan de la demanda de Dios para el hombre. El mundo odia a aquellos que llaman al hombre al arrepentimiento, que le señala a los hombres como pecadores, camino al infierno si no se arrepienten. Pero claro, si tú declaras otra cosa, el mundo te amará. Y quisiera listar las circunstancias que también negativas que están en la vida de Pablo en este inicio de su nueva hora, vida y nueva misión. Quisiera señalar 4: el desprecio, el rechazo, número 2. Número 3, la desconfianza. Y aquí debemos también puntualizar que el pasaje nos enseña que esta desconfianza estaba dentro de los mismos creyentes. Cuando él va a Jerusalén, ellos desconfiaban de él. Así que hablamos de que Pablo, aún en medio del círculo cristiano, veía en ellos desconfianza. Lo cuarto es peligro de muerte. Dice que tanto los judíos como los griegos procuraban matarle. Así que la sombra de la muerte en el ministerio de Pablo estaba desde el comienzo. Era algo habitual, era algo que estaba allí cerca. Por eso que no era una novedad para el apóstol Pablo estar en la cárcel o pensar que en todo momento querían matarle. Escuchemos una breve descripción que él hace posteriormente de lo que serían las circunstancias, o por lo menos una de las tantas descripciones que vemos de las circunstancias que rodearon su ministerio. Esto es dicho por el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11 del versículo 23 en adelante. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Yo creo que a este hombre no se le podía echar cuento acerca de dificultades y tribulaciones. A él no se le podía decir de verdad lo que costaba servir al Señor. Y a muchos pastores se le ha criticado en enseñar o presentar el cristianismo y la extensión del reino de los cielos como algo duro, como algo pesado, como algo que es difícil, y a esto se le debe añadir incluso un sermón como este. Pero permítame hacerle la pregunta a usted:
¿Qué preferiría? Si nosotros emprendemos un viaje y le digo que todo será un hermoso paisaje, que el camino será tranquilo, que no habrá sobresaltos, que vaya preparado para un viaje cómodo, placentero, pero en medio de ese viaje usted se da cuenta que todo lo que yo había dicho no era así. Y no vino preparado para todo lo tortuoso que era el viaje. ¿Qué pensaría usted entonces si yo lo invito a este viaje, pero no le advierto acerca de él? Pero si le digo desde el comienzo que el viaje usted podrá enfrentar todo tipo de dificultades, que habrán baches en el camino, que habrán muchas pendientes, que habrá mucho terreno pedregoso, que habrá grandes dificultades en el camino y usted se prepara para ello. Si en el camino goza un momento de paz y de tranquilidad, yo creo que usted lo va a disfrutar. Hemos creído que el evangelio se debe proclamar en medio de comodidades. Y déjeme decirlo, en algunos momentos será así. En algunos momentos Dios en su infinita bondad y sabiduría permitirá que aquellos que nos rodean estén dispuestos a escuchar nuestro mensaje. Que de alguna manera el ejercicio de nuestra labor sea cómodo, que contemos con todos los recursos, que todo se organice con facilidad, que la respuesta de aquellos que nos escuchan sea siempre de gratitud e incluso de elogios por lo que estamos haciendo. Pero déjeme decirle que eso no será todo el tiempo. No debe usted permitir que esto, el momento de tranquilidad que pueda vivir en el ministerio o en el ejercicio de la predicación del evangelio, lo vaya a confundir y vaya usted a pensar que siempre debe ser así. Porque de lo contrario, cuando vengan los tropiezos y las dificultades, considerará usted que Dios ha quitado su apoyo, que Dios no está de su lado, que la obra se detuvo, o que quizás entonces usted se equivocó y no fue llamado para predicar el evangelio. Pero escuchemos al Señor decir a los discípulos, antes de emprender ese viaje, la descripción de lo que ellos se iban a enfrentar. Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. He aquí, yo os envío. Ahí vamos a empezar el viaje. Como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seráis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Le hago la pregunta, si antes del viaje le hacen una descripción como esa, ¿cuántos regresan y dicen mejor no? Mejor no voy. Pero cada uno de nosotros debe estar preparado. Mi hermano, si quieres nuevamente, si deseas estar en paz con el mundo, no prediques el evangelio. No vivas en función de obediencia al reino de los cielos. Pero si quieres agradar a Dios, tendrás de enemigo al mundo. El apóstol Pablo inició entonces una nueva misión y junto a ella iban a venir entonces estas circunstancias que antes él no había vivido. Y pensemos un momento en ello. En su ejercicio de su vida pasada, él tenía todas las comodidades.
Recuerde, él iba en un caballo camino a Damasco. Él tenía todas las herramientas. Y acaba de decir que cuando fue llamado al reino de los cielos, muchas veces estaba desnudo. Aún en su última carta, aquella carta antes de en la prisión, antes de recibir su condena, en ese momento le escribe, recuerde, a Timoteo y le dice que le traiga la capa. ¿Por qué? Porque estaba atado, desnudo. La vida completa del apóstol Pablo iba a estar inmersa en momentos de dificultad, y sabemos, porque el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a Ananías, que le enseñaría cuánto le era necesario padecer por su nombre. Bien, de manera que vemos las circunstancias. Ahora pasemos al punto número 2, la manera en que él enfrentó dichas circunstancias. Y si las circunstancias que rodearon el inicio de la vida de Pablo son para nosotros motivo de enseñanza, también, o podemos decir aún más lo será, su aptitud, la manera en que él enfrentó esas circunstancias. Voy a hacer una selección de los pasajes también. Versículo 22, Hechos capítulo 9. Pero Saulo, tenga todas las circunstancias que hablamos ya, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los gentiles que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Todos estos pasajes nos muestran la respuesta de Pablo a los momentos de persecución y tribulación que llegaban a su vida, a los ataques que rodearon el inicio de su ministerio. Y podríamos enumerarlo diciendo que él se esforzaba cada día por ser un fiel servidor del Señor. Él buscaba todos los medios para estar al lado de los que compartían su fe. Note que el texto lo señala. Él quería acercarse a los hermanos de Jerusalén. La necesidad de congregarse. Él hablaba con valor anunciando el nombre del Señor. Él predicaba denodadamente. Es una palabra muy interesante, clasificada por los diccionarios como un arcaísmo, que significa atrevidamente, con denuedo, con audacia, con ánimo, con gallardía, con resolución, con esfuerzo, con brío, con osadía. Esta era la actitud de Pablo frente a las circunstancias negativas que rodearon el inicio de su ministerio. Cuán gran ejemplo encontramos en este hombre, mi hermano. Y debe ser para todos nosotros que caminamos el mismo sendero que él trazaba, que él vivía, que él andaba, mi hermano. Todos los que estamos aquí estamos llamados a transitar por el mismo camino de la fe, y recibiremos también oposiciones y ataques, mi hermano, si queremos predicar el evangelio. Y cuando cada uno de esos ataques llegue, debemos entender que la invitación del texto es que debemos esforzarnos más, ser más valerosos, ser todavía más valientes, y cada día predicar en una forma más, con mayor denuedo, con mayor resolución, con mayor valor, renovando cada día nuestro valor, esforzándonos por ser fieles a nuestro Señor, mi hermano. De manera que este sermón debe permitirnos a nosotros entender que ya sea que tengamos un camino largo por delante
o que nos reste poco tiempo en el camino de la fe según la buena voluntad de Dios, debemos caminar y al mismo tiempo debemos batallar. Pablo despierta esta conciencia en la vida de la iglesia. Él les habla constantemente a lo largo de todas sus cartas de que el creyente debe vivir en una conciencia del estado de guerra. Por eso describe en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Terminamos con ello. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ha descrito el apóstol Pablo quiénes son nuestros enemigos. Y sabemos que esto obedece a una realidad espiritual, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con lo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué está mandando hacer el apóstol Pablo en esta guerra? Leer la palabra, orar y predicar. Es eso lo que nosotros debemos hacer. Por eso termina diciendo el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi hermano, debemos nosotros entender algo. Mientras el Señor Jesucristo no venga, viviremos en este mundo en una tensión. Un mundo que no quiere saber del Señor, y nosotros predicándole a ese mundo de ese Señor que no quieren escuchar. Esto traerá persecuciones a nuestra vida, pero debemos seguir adelante. Insistir en servir a nuestro Señor. Demos gracias a Dios.